tallaste tus palabras en piedra. Te pedimos que así talles tu palabra en nuestros corazones, Señor, pero con fuego, que nunca, nunca se vaya de nuestros corazones, sino de ni de nuestra mente. Gracias, Padre amado, gracias, Padre bendito. Te pedimos, Señor, que seas tú tomando la voz de tu siervo y que seas hablando a nuestros corazones. Te alabamos en nombre y autoridad de tu amado Hijo Jesús. Amén. Buenos días otra vez. Bueno, y vamos a estar leyendo, vamos a ir a Mateo capítulo 19 y vamos a estar leyendo del versículo 16 al versículo 22, pero vamos a centrarnos más en el versículo 20 y 21, pero quisiera que leyéramos todo para tener un poquito de contexto de lo que vamos a estar hablando. Y dice la palabra del Señor: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Y Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y quisiera que nos sentáramos entonces en esos versículos del 20 y el 21. Dice: el joven le preguntó a Jesús: todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Es decir, él había hecho una pregunta: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Jesús le dio algunas palabras y después él le dice: pero es que yo ya he hecho todo eso, ¿qué más me falta? Y después Jesús le dice: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Y me gustaría que tuviéramos ahí guardadita esa palabra perfecto. Vamos a hablar un poquito de lo que es la perfección, pero a la luz de la ley de Dios. Y con todo este mensaje que leemos de la famosa historia del joven rico, nos hace pensar también en nuestra vida cotidiana, ¿no? No sé cuántas veces a lo largo de tu vida cristiana, tal vez tú te has encontrado con personitas que se acercan a ti de manera genuina a preguntarte cosas sobre Dios. Tal vez de vez en cuando se acercan a ti y te manifiestan cierto tipo de necesidad para conocer un poquito más, de encontrar la salvación, de entender un poquito más de la vida eterna. E incluso muchas veces como que nos sorprendemos, ¿cierto? Como que, yo no me imaginé que esta persona tuviera ese tipo de disposición, aún siquiera para hacerme este tipo de preguntas. Y bueno, pasa el tiempo, a veces empezamos a establecer conversaciones con ellos, muy seguramente has orado con estas personas, de repente tal vez empiezan a asistir a la iglesia, como que se empiezan a comprometer un poquito más en cada una de las reuniones, pero de repente llega un momento que como que entra una desilusión en tu corazón porque te das cuenta que esa persona realmente no ha cambiado absolutamente nada. Como que te empiezas a dar cuenta que no tiene como un interés genuino y profundo por las cosas de Dios. Era algo como muy pasajero, temporal, emocional. Y pasa el tiempo y la persona no cambia, pasa el tiempo y como que no hay un interés de profundizar más. Y poco a poco como que empieza a apagarse esa llamita que los llevó como con curiosidad y con un poco de necesidad a preguntarte sobre la salvación por medio de Cristo. Llega el tiempo en que tal vez empiezan a ausentarse de la iglesia a tal punto que nunca regresan, y eso genera mucha desilusión en nuestros corazones. Y creo que todos aquí hemos pasado por ese tipo de experiencias, ¿sí o no? Creo que la gran mayoría aquí ha tenido la oportunidad de compartir con alguien, como que uno empieza a ver que hay cierto tipo de avance en los pasos de la fe y de repente como que se desaparecen y uno dice: ¿qué pasó aquí? Y hay dolor en el corazón, hay desilusión, hay tristeza, hay preocupación. Y es lo mismo que la historia de este joven rico nos ayuda a ver y a entender en lo que pasa también en el día de hoy con este tipo de situaciones y experiencias las cuales enfrentamos en algunos momentos.
porque creo que todos aquí nos hemos encontrado con eso. Hay personas que se acercan y dicen, quiero conocer del Jesús del cual tú hablas. Quiero conocer de la persona de la cual ha cambiado y transformado tu vida. Y como que uno dice, bueno, vamos a poner una oración, vamos a enseñarte un poquito. Y llega al punto en que ellos también dicen que sí, que quieren poner su fe en Cristo, pero sus vidas no muestran ningún tipo de cambio. Como que cada vez más uno mira las actitudes, los comportamientos, incluso llegan otras situaciones en las que tampoco empiezan a reflejar el amor de Cristo en sus vidas. Y pareciera que poco a poco las cosas del mundo tuvieran todavía poder sobre estas personas. Pareciera que ellos todavía estuvieran poniendo más confianza en todas las cosas del mundo, menos en Cristo. Por más genuinos y por más sinceros que se hubieran acercado a ti a decirte qué necesito para ser salvo. Y este pasaje de Mateo 19 nos muestra la historia de un joven rico que nos muestra precisamente esa realidad. La misma realidad de las personas de las cuales tal vez llegaron a tu memoria en este momento cuando hablamos un poquito de quién se ha acercado con un interés genuino, pero nunca llegaron a tener una relación salvadora con Jesús. O sea, a muchas personas les pasa en el día de hoy lo mismo que le pasó al joven rico en aquel momento. Escuchó el mensaje correcto, Jesús le habló y le mostró cómo llegar a la salvación, y ya vamos a explicar un poquito esto de los mandamientos. El joven rico lo entendió, pero no estuvo dispuesto a admitir su pecado. El joven rico no estuvo dispuesto a renunciar a todo lo que tenía y obedecer a Jesús como el Señor. Y esta historia del joven también, entonces, vemos que no solamente aparece en Mateo, si vamos a Marcos y a Lucas, también nos habla un poquito de esta persona. Curiosamente, en español solamente se conoce como el joven rico, ¿sí o no? Cuando uno a veces lee en inglés o estudia un poquito en inglés, le dicen el young ruler. Tiene cierto tipo de autoridad. Y cuando leemos en Lucas, dice que él era un hombre, era un dirigente, es decir, era rico, era joven y tenía autoridad pública. Es decir, tenía cierto tipo de influencia en la sociedad. Y es increíble cómo una persona que estuviera, por decirlo así, en ese título, en esa posición pública, se humillara, por decirlo así, de manera pública, de igual manera, para buscar a Jesús concerniendo a preguntas espirituales sobre la eternidad. Uno podría decir, wow, pues es de elogiar lo que hizo este hombre porque de manera pública reconoce su necesidad. Aún siendo rico, aún siendo joven y teniendo autoridad política, reconoce que hay una necesidad en su corazón. Y aún más, una necesidad espiritual porque empieza a hacer preguntas importantes sobre la eternidad. Pero vamos a ver que la humildad y la sinceridad no es suficiente para la salvación. O sea, este hombre llegó sinceramente a preguntarle algo a Jesús. Humildemente se acercó a Jesús porque Marcos también dice que él llegó y se hincó en una rodilla para hacerle esta pregunta. O sea que hay humildad y sinceridad en este hombre. Pero vamos a ver que eso no es suficiente para la salvación. Y precisamente entonces vamos a ver cómo este hombre hace ciertas preguntas que nos muestran realmente la condición del corazón del ser humano. No solamente porque yo tenga curiosidad, sea sincero y llegue como con humildad a hacer cierto tipo de preguntas me garantiza que mi corazón está bien. Y Jesús se da cuenta de esta realidad y por eso Jesús usa las preguntas que este joven le hace para confrontarlo con su realidad y para mostrarle la verdadera condición de su corazón. Y me gustaría que fuéramos entonces al versículo 16 y empezáramos a ver lo que este joven le dice a Jesús y más importante que le pongamos cuidado a las preguntas que este joven está haciendo. Dice Mateo 19:16, entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Y con esta pregunta empezamos a ver la confusión en la que muchas personas están en el día de hoy. ¿Qué tengo que hacer para salvarme? Como que completamente desconectados y piensan que ellos mismos pueden llegar a la salvación. Hace un momento lo cantábamos, solamente la salvación viene del Señor, es su plan redentor, es lo que Él y cómo lo quiere hacer. Pero que hay un joven rico, al igual que muchas personas en el día de hoy, que dicen, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para tener la vida eterna? O sea, número uno, este joven se acercó con sinceridad, reconoció la autoridad y la bondad de Jesús, ¿verdad? Marcos 10:17 dice que cuando él se acercó, él se hincó en una rodilla y eso es un acto de ¿qué? Yo reconozco que hay cierto tipo de autoridad en ti. Sinceramente el joven rico dijo, yo creo que tú eres mayor en ciertas áreas. Y después dice, maestro bueno, maestro bueno. Y es increíble, mi querida familia, que
a partir de ese momento como que toda la conversación cambia, porque uno se esperaría que Jesús le dijera de manera fácil, no, pues pon tu fe en mí y sígueme y ya. Muchas veces uno cuando va a evangelizar a las personas, ¿qué necesito para ser salvo? Pon tu fe en Cristo, arrepiéntete de tus pecados y ya. Y aunque esas son palabras verdaderas, muchas veces la condición del corazón de la persona no entiende las palabras que tú y yo le estamos diciendo cuando les digamos, pon tu fe en Jesús y arrepiéntete de tus pecados. Porque para ellos ser bueno es la opinión que puedan tener desde que fueron pequeños, no lo que es bueno ante los ojos de Dios. Seguir a Jesús para ellos puede ser algo completamente diferente a lo que la Biblia dice seguir a Jesús. Y aún así este muchacho entonces llega y le dice a Jesús, maestro bueno. Y a partir de ese momento vemos que la sinceridad no es suficiente. No le fue suficiente en ese momento para ser salvo. Porque la sinceridad también puede ser manchada con nuestra propia opinión. Yo puedo salir ahorita a la calle, ahorita en medio de la primavera, está saliendo el pasto todo bonito, y yo puedo ser muy, pero muy sincero en decir que el pasto es color rojo, aunque realmente es verde. Y todo el mundo me pregunta, pero para mí eso es rojo. Mira, sinceramente yo te digo que yo salgo y veo todos estos pastos y todas esas llanuras y yo las veo rojas. Y puede que sea muy sincero, pero ¿está qué? Con un filtro, está cegado, no ve claramente. Y así estaba este joven, él estaba sinceramente acercándose a Jesús, pero todavía tenía como un velo en sus ojos que no le permitía ver con claridad lo que Jesús le estaba tratando de llevar a entender. Y así entonces Jesús usa esa misma pregunta o estas mismas palabras que el joven le hace para tratar de quitarle ese velo. O sea, Jesús usa las mismas palabras de este hombre para que abra sus ojos y entienda realmente lo que le está preguntando. Y vemos entonces que cuando lo hace es confrontado con lo que él piensa que es bueno. Es confrontado con lo que realmente él necesita para alcanzar la salvación, y por eso Jesús empieza a llevar la conversación con este joven de una manera mucho más profunda. Y es un llamado de guía, por decirlo así, de motivación para nosotros también, de no limitar nuestra evangelización a algo tan sencillo como decir a las personas, pon tu fe en Cristo y arrepiéntete. Es importante que podamos llevar a las personas a pensar la declaración de fe que están a punto de hacer, de llevar a las personas a pensar y a entender por qué es necesaria la salvación, por qué es importante poner la fe en Cristo, por qué es importante que tú y yo nos arrepentamos de nuestros pecados. Pero aquí vemos entonces que el joven todavía tiene como la manera de pensar de muchos en el día de hoy. Yo mismo miro cómo hago para salvarme. Mire, qué bien haré. No, ¿qué puedes hacer tú por mí para salvarme? ¿Sí se acuerdan del hombre, del leproso, cuando se encontró con Jesús bajando del monte? ¿Qué le dijo el hombre leproso a Jesús? Si tú quieres, o sea, es tu voluntad. Y después Jesús le dice, sí quiero, sé limpio. Pero aquí viene este joven y le dice, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para tener la vida eterna? Y nuevamente es una pregunta sincera que él se está haciendo, pero ahora vemos que es una pregunta que se está haciendo porque tiene un velo en sus ojos. O sea, era un hombre joven. ¿Cómo son las personas jóvenes? Un poquito arrogantes, ¿verdad? Un poquito orgullosas. Él se acerca y dice, no, yo he hecho todas estas cosas, me voy a acercar a ver qué me dice. Este hombre tenía muchas riquezas, tenía el aplauso público, o sea, era una persona dirigente, posiblemente hasta dirigía alguna sinagoga en aquel lugar. Pero a pesar de que era joven, es decir, a pesar de que tenía toda una vida por delante, a pesar de que tenía muchas riquezas, a pesar de que tenía autoridad en donde vivía, él sabía que le hacía falta algo. Él lo sabía, por eso se acercó a Jesús. Por eso muchas personas se acercan a preguntarnos qué necesito para tratar de llenar ese vacío, pero ellos se acercan con la motivación equivocada. Ellos se acercan para buscar un poquito de paz, para buscar un poquito de provisión, para buscar un poquito de consuelo, pero no hacen la verdadera pregunta y no entienden qué es la vida eterna. Por eso muchas veces tú y yo compartimos el evangelio con personas que llegan emocionadas. El Señor les, como decimos en Colombia, les hace el milagrito, están ahí bien, gracias Señor, por una semana, un mes, 2 meses, de pronto un año, y después se desaparecen. Y uno dice, ¿qué pasó? Bueno, muy seguramente esta persona no entendió realmente qué es la vida eterna, qué era lo que realmente le estaba presentando al Señor.
Claro, el Señor en su bondad y en su misericordia responde a estas peticiones, porque el Señor es así. Él es misericordioso, es lleno de gracia y de amor. Pero ¿qué pasa? Las personas entonces reciben todas estas bendiciones y dicen, bueno, como ya estoy bien, entonces ya yo me voy y vuelvo cuando vuelva a estar en necesidad. Y es increíble, mi querida familia, cómo esa es la triste realidad de muchas personas en el día de hoy. Nuevamente, como cantábamos hace un ratico, o sea, ¿qué más te puedo pedir, Señor, si me has dado todo? Me has dado la vida eterna, eso es más que suficiente. Pero aún así, las personas, cuando no entienden lo que es el perdón y la salvación, aun cuando puedan tener muchas cosas en la tierra y aun cuando Dios les pueda sustentar en ciertas áreas, todavía van a sentir ese vacío en su corazón. Este joven nuevamente tenía muchos faltantes. La juventud, las riquezas y la influencia no le daban la paz que él estaba buscando. La juventud, la riqueza y la influencia no le daban la esperanza que él necesitaba. Aún siendo joven y teniendo riquezas, aún teniendo influencia, eso no le daba la seguridad que su alma necesitaba. Aún siendo joven, rico y con influencia, eso no le daba el gozo que solamente podía encontrar en Cristo Jesús. Él sabía que le hacía falta algo. Por eso fue a buscar. O sea, ¿qué persona joven, rica y de influencia se va a arrodillar a decir, estoy necesitado? Uno que realmente empieza a tener en su corazón un vacío muy profundo y a reconocer, creo que todo esto puede llegar a ser basura. Y entonces él se acerca a Jesús y le dice esto, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? O sea, hizo algo bueno y hizo algo malo. Hizo bien en acercarse al Señor, por supuesto que sí, pero hizo mal en acercarse con esa postura de decir, es lo que yo tengo que hacer. Y Jesús ve el corazón de este hombre. Él entiende que él le puede responder y decirle, pon tu fe en mí, pero se va a volver algo como legalista en decir, haz todas estas cosas y serás salvo. Y Jesús se da cuenta que esa es la manera de pensar de este hombre. Y lo vamos a ver a lo largo de la conversación, pero Jesús ve el corazón de esta persona y antes de hablarle de la salvación, él lo obliga a pensar muy seriamente en lo que le estaba acabando de decir. ¿Qué fue lo que este hombre le dijo a Jesús antes de preguntarle qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dice, maestro bueno. Y Jesús lleva a este joven a pensar en esa palabra que usó, bueno. O sea, este hombre empezó la conversación con esa palabra, maestro bueno. Y él dice el versículo 17, ¿por qué me llamas bueno? Yo me imagino a este hombre, uy, ¿cómo así? ¿Qué hice? O sea, le cambió absolutamente todo lo que tenía en mente para preguntarle a Jesús. Y Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. O sea, el joven le preguntó, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? Y Jesús le dice, antes de hablar de eso, ¿por qué me estás llamando bueno a mí? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Y después le dice, mas si quieres entrar a la vida eterna, guarda los mandamientos. Y ya empezó a responderle la segunda pregunta. O sea, hubiera sido fácil decirle a este hombre desde el principio que decidiera seguir a Cristo, pero Jesús profundizó mucho más para exponer el estado del corazón de este hombre y la verdadera motivación que tenía de acercarse a Jesús. Y para hacerlo, él lleva a este joven a que ponga mucha, pero mucha atención en las próximas palabras que le iba a decir. O sea, es como si cuando Jesús les dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Es como si Jesús le estuviera diciendo, si tú dices que yo soy bueno, estás afirmando que yo soy Dios. Y si yo soy Dios, tienes que prestar mucha, pero mucha atención a lo que te voy a decir. Eso es lo que está llevando Jesús a que este joven rico empiece a pensar. No es que esto no signifique que Jesús no sea bueno. Claro, Jesús es bueno y lo conocemos. Pero este hombre fue a decirle bueno sin saber qué significaba ser bueno. Y cuando vemos la bondad y lo que significa todo el desarrollo, lo que es bueno de la Biblia desde el principio hasta el fin, vemos que es un atributo relacionado directamente con el carácter de Dios. Por eso Jesús dice, ninguno hay bueno, sino uno. Dios, solo hay uno bueno. No decía lo mismo Pablo, no hay ninguno bueno aquí en la tierra, todos somos pecadores. Jesús lo sabía. Y entonces Jesús en su forma humana, en su deidad, él le lleva también a decir a que este joven abra su entendimiento y dice,
Si tú me estás llamando bueno, asegúrate que lo estás diciendo porque entiendes quién soy yo. Es decir, si tú estás diciendo que yo soy Dios, las respuestas que te voy a dar en un segundo deben llevarte a realmente exponer tu corazón y darte cuenta por qué me estás preguntando estas cosas. En otras palabras, pon mucha atención a lo que te voy a decir. E inmediatamente hace referencia a ¿qué? A los mandamientos. La pregunta ahora es para nosotros, ¿por qué sería que Jesús se refirió a los mandamientos en vez de decirle, por ejemplo, a joven, qué sé yo, la salvación no es por obras, sino por fe para que nadie se gloríe? Es lo que muchas veces compartimos, ¿sí o no? Pero ¿por qué Jesús no le respondería así a este hombre? Bueno, vamos a ver porque las siguientes palabras nos muestran cómo estaba el corazón de este joven. Y antes de ir allá vemos entonces ese mismo pasaje. La Biblia misma lo dice, Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, Romanos 3:20. O sea que los mandamientos son usados ¿para qué? Para llevar al ser humano a reconocer que ha pecado. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado, Romanos 3:20. Cuando Jesús le dice y hace referencia a los mandamientos, ¿qué está tratando de hacer con este hombre? Date cuenta que necesitas arrepentirte de los pecados que has cometido para la salvación. ¿Sí o no? O sea, Jesús le está ayudando a este hombre a abrir los ojos. Porque fácil hubiera sido, bueno, sí, te amo, Señor, quiero seguirte. Y así como muchos desaparecieron. ¿Cuántas personas no fueron alimentadas con panes y peces? ¿Cuántas personas no fueron sanadas? Y después de unos meses fueron los mismos que empezaron a, en vez de decir Hosana, Hosana, terminaron diciendo crucifíquenlo. ¿Cuántas personas en el día de hoy se acercan con cierto tipo de sinceridad y humildad a la presencia de Dios para buscar la salvación? Empiezan a asistir a una iglesia, dicen que empiezan a comprometerse un poquito más, pero su corazón todavía no ha entendido. No ha entendido la necesidad de por qué necesitan ser salvos. Y se van después y uno dice, ¿qué pasaría con aquellas personas? Y Jesús quería que este joven rico abriera sus ojos y entendiera con claridad para que no se apartara. Pero él tenía que entender y tomar la decisión. Y por eso hace referencia a los mandamientos. Dice, ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Jesús lo dijo para empezar a establecer la siguiente conversación con este joven, porque él mismo, como dicen en nuestros países, el pez muere por su boca. Jesús ya sabía más o menos lo que este joven le iba a decir. Y mire cómo le pregunta, ¿cuáles mandamientos? O sea, ¿puedo escoger cuáles puedo obedecer para tener la vida eterna? ¿Sí me hago entender? Jesús era muy sabio en hablar con este tipo de personas. Y entonces él lo hizo para que tuviera un conocimiento del pecado, para ayudarle a abrir los ojos, pero todavía había arrogancia y orgullo en el corazón de este hombre. ¿Cuáles? Cuéntame cuáles. Yo creo que te digo cuáles he cumplido. Esos deben ser necesarios. Parecido a lo que escuchamos en el día de hoy. Yo soy bueno, yo he hecho muchas cosas buenas, yo creo que me voy para el cielo. Pero déjame decirte, mi querida familia, que nadie puede guardar y cumplir perfectamente la ley de Dios. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo más adelante? Si quieres ser perfecto, es decir, si tú quieres cumplir toda la ley a cabalidad, tienes que hacer estas cosas. Pero vemos que es imposible para el ser humano cumplir la ley a cabalidad, no solamente con acciones, sino que también necesita ser cumplida con la intención del corazón, con la intención de la mente. O sea, en pocas palabras, Jesús no le mencionó los mandamientos a este joven para mostrarle cómo ser salvo. Jesús le mostró a este hombre los mandamientos para mostrarle que necesitaba ser salvo. Y por eso este joven de manera inmediata hace esa pregunta, ¿cuáles? ¿Cuáles mandamientos tengo que cumplir, Jesús? Yo quiero tener la vida eterna. Dime qué mandamientos tengo que cumplir. Y yo me pongo a pensar y digo, si este joven realmente sabía qué era lo bueno, si realmente estuviera prestando atención a las palabras de Jesús, no hubiera hecho semejante pregunta. O sea, ustedes mismos dijeron, o sea, uno dice, ¿cómo así? ¿Por qué me haces esta pregunta? Pero este hombre todavía tenía un corazón que necesitaba seguir siendo descascarado. Todavía había mucha dureza ahí. Cuando Jesús le dijo esas palabras,
él hubiera automáticamente reconocido que no había podido cumplir todos los mandamientos. De hecho, Señor, sí, no puedo cumplir la ley. Te necesito a ti. Pero este joven tenía una mentalidad moralista como la de muchos en el día de hoy, creyendo que la vida eterna puede obtenerse por obras. ¿Cuáles más tengo que hacer para salvarme? O sea, empieza a mostrar que pone el yo por encima de Cristo. ¿Qué bien haré? O sea, ¿qué tengo que hacer yo para salvarme? Después dice la pregunta, ¿cuáles mandamientos tengo que cumplir? Poniendo como si la salvación dependiera del hombre, cuando realmente depende de Dios. Y así como muchos en el día de hoy, este joven rico, cuando estaba hablando con Jesús, solamente estaba pensando en una obediencia externa, pero se le olvidó completamente la actitud del corazón. Salud. Ya Jesús había enseñado el Sermón del Monte, ¿sí se acuerdan? Cuando él empezó a comparar la ley, y él dice, de cierto habéis oído que la ley de Moisés dice, no matarás, pero yo os digo, ¿y qué dijo Jesús? Que si odias a tu hermano, has cometido homicidio en tu corazón. O sea, este joven rico no había entendido esa realidad todavía. Él no había entendido que también necesitaba existir una motivación interna del corazón justa y perfecta para cumplir la ley. Así no hubiera matado nunca en su vida, pero si existió odio en su corazón, ya automáticamente no cumplió ese mandamiento. O sea, Jesús fue pero muy amplio a lo largo del Sermón del Monte. Él dijo que la lascivia era lo mismo que el adulterio. Es decir, no tienes que ir a acostarte con otra mujer. El solo hecho que la veas con un deseo ya es suficiente. Ya con eso has adulterado. Y era una lección que Jesús también quería darle a este joven para que entendiera la verdadera condición de su corazón. Para que este joven dijera, ¿sabes qué? Pensé que había cumplido los mandamientos, pero realmente me es imposible cumplirlos a cabalidad. Te necesito a ti. Pero este joven entonces, en lugar de decir eso, más bien dice, ¿cuáles? ¿Cuáles? Pues se supone que todos, pero él dice, ¿cuáles? Y cuando el joven hace esta pregunta, Jesús sigue usando sus mismas palabras para ver si este joven finalmente abre los ojos y se da cuenta. Y Jesús inicia mencionando 5 mandamientos. Y podríamos decir que le presentó 5 mandamientos que podríamos decir son fáciles de cumplir para cualquier persona en la tierra. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honrarás a padre y madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y claro, este joven, yo nunca he matado a nadie, yo he sido fiel a mi esposa, yo no he robado nada, yo no he dicho mentiras, yo honro a mis padres, yo amo a todas las personas. ¿No es esa una y clara imagen de lo que muchas personas piensan que son en el día de hoy? Pero si yo nunca le he hecho mal a nadie. Muy común que escuchemos eso. O sea, este hombre responde y pregunta lo que muchas personas responden y preguntan en el día de hoy. Y Jesús entonces le menciona estos 5, a ver si de pronto él dice, ¿sabes qué? Jesús, nunca he matado, pero se me han cruzado pensamientos de odio y de violencia. Te necesito. ¿Sabes qué, Jesús? Nunca he dicho una mentira, pero lo he pensado. Te necesito. Pero este joven no lo hace, simplemente dice, versículo 20, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Y después dice, ¿qué más me falta? Como que cada vez más se ve el orgullo, la arrogancia y el yo en cada pregunta. Primero, ¿qué bien haré? ¿Qué me toca hacer a mí? Segundo, ¿cuáles? ¿Cuáles más tengo que cumplir? Y le dan una lista. Y después dice, eso ya los he hecho, ¿qué más me falta? ¿Qué más me falta? No sabía en lo que se estaba metiendo. Él no sabía que le había acabado de preguntar a Cristo. Solo hay uno bueno. Nuevamente, si tú estás diciendo que yo soy bueno, estás diciendo que yo soy Dios. Estás teniendo una conversación muy importante con el único que es verdadero, fiel, justo y bondadoso. Y quiero abrir tus ojos, pero no te estás dando cuenta. Entonces este joven dice, ¿qué más me falta? ¿Qué más me falta? Dice la palabra de Dios en Santiago 2, versículo 10, porque cualquiera que guardare la ley, pero ofendiere un solo punto, se hace culpable de todos. En otras palabras,
hay 10 mandamientos. Si cumplo 9 pero fallo en uno, es como si hubiera fallado en absolutamente todos. Curiosamente Jesús le preguntó solamente, este joven le preguntó a Jesús y Jesús solamente le dio 5, a ver si él decía, bueno, he cumplido 5, pero de los otros tal vez no los he cumplido. Y cuando este joven pregunta qué más me hace falta, Jesús le hace ver y le dice, ¿no te has dado cuenta que no has guardado toda la ley porque has faltado a los primeros 2? Y ya lo vamos a ver. Dice, si quieres ser perfecto, versículo 21, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Algunos dirán que para ser salvo entonces tengo que ser pobre, ¿sí o no? Pero eso no es lo que esto significa. Eso sería sacar la palabra de fuera de contexto. La Biblia en ningún lugar nos enseña que para ser salvos tenemos que vender todos nuestros bienes y repartir nuestro dinero. Jesús usa estas palabras para mostrarle al joven rico que por más que él hubiera cumplido la mayoría de los mandamientos, había quebrantado toda la ley por su codicia. No codiciarás. Él dice, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honrarás a padre y madre, amarás a tu prójimo como te amas a ti mismo, pero no le mencionó, no codiciarás. Y la respuesta de este joven la vemos más adelante con tristeza, es decir, sí había codicia en su corazón, pero no quería reconocerlo. Y por ser codicioso, ya es como si nunca hubiera cumplido ninguno de los otros, porque cualquiera que guarde la ley pero ofendiere un punto se hace culpable de todo, Santiago 2:10. O sea que este joven había fallado en cumplir toda la ley, aunque pensaba que lo estaba haciendo a cabalidad. Como si fuera poco, también Jesús confronta a este joven con otro mandamiento que rompió y era el de la idolatría. Este joven sufría de una idolatría muy profunda. No solamente era la codicia, era la idolatría. Primero la idolatría del yo. ¿Qué más tengo que hacer yo? ¿Cuáles mandamientos tengo que cumplir? ¿Qué bien haré? Había idolatría poniéndose a sí mismo como aquel que podría garantizarse su propia salvación. Vamos a ver también que este joven tenía una idolatría que ponía a Dios en un segundo o tercer puesto. Pero Jesús se dio cuenta, o sea, Jesús fue muy sabio en cómo escuchó a este joven y empezó a usar sus mismas palabras para ver si abría los ojos. Él se dio cuenta que este joven amaba las riquezas. Y al pedirle que las vendiera todas, lo que estaba haciendo era que estaba poniéndole en una posición de examinar su corazón y empezar a determinar sus prioridades. Y fue en ese momento, mi querida familia, que el corazón de este hombre realmente salió a la luz. Aún con la sinceridad con la que se había acercado inicialmente, todavía no amaba a Dios con todo su corazón. Claro, había cumplido muchas normas y leyes, pero todavía no amaba a Dios con todo su corazón. Para este joven las posesiones eran su Dios. Para este joven no dejar todo eso era imposible. Él no pudo seguir a Cristo por el pecado de la idolatría. Y yo no sé si ustedes se acuerdan cuando hablamos de los mandamientos. Una vez estudiamos un poquito Éxodo en el Antiguo Testamento y hace unos meses hablamos sobre el Sermón del Monte. Hicimos toda una serie de lo que era el Sermón del Monte, pero para resumirlo vimos que ambos, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, la ley de Dios, es decir, los mandamientos pueden dividirse en dos secciones. ¿Sí se acuerdan? Los primeros 4 mandamientos hablan de la relación de ¿qué? De Dios con el hombre. Bueno, del hombre con Dios. Y los otros 6 mandamientos hablan de la relación del hombre con quienes lo rodean. No matarás, no hurtarás, no codiciarás, no dirás mentiras, honrarás a padre y madre. Es decir, cómo yo me relaciono con los demás. Y eso fue lo que Jesús le dijo a este joven. Pero en un momento Jesús también resume la ley y dice, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Es decir, una aseveración más de que la ley se puede dividir en dos. ¿Cómo yo me relaciono con Dios? ¿Cómo cumplo a la ley de Dios? ¿Y cómo yo cumplo con los que Dios ha puesto a mi lado? Y Jesús entonces le presenta los mandamientos. Y yo me imagino, el joven conocía la ley. Él dijo, eso los he cumplido. Conocía la ley, conocía los mandamientos. Yo me imagino a este joven pensando, ve, qué raro que no me preguntó los primeros 4. Qué raro que no me preguntó si guardaba el sábado.
qué raro que no me preguntó si realmente tengo o no ídolos. No me preguntó eso, me preguntó cómo me relaciono con los demás. Era rico y era dirigente. Socialmente hablando, tenía que comportarse de esa manera. Eso no garantizaba que estaba cumpliendo la ley de Dios. Garantizaba que se estaba moviendo de una manera sabia según la sociedad en la que estaba viviendo. Pero quién sabe qué intenciones tenía en su corazón. Solamente Dios las podía ver. Y por eso entonces él presenta los mandamientos. Y el joven como que pareciera solamente enfocarse en esos 5 que Jesús le dijo e ignorara los más difíciles de cumplir. Todo eso desde mi juventud yo ya lo he cumplido. ¿Qué más tengo que hacer? Y ahí empezó todo de para abajo. Ok. Con unas frases Jesús le dice, ok, si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. O sea, este joven decía que cumplió los mandamientos, pero ni siquiera había podido cumplir los primeros 2. ¿Cuáles son los primeros 2 mandamientos? No tendrás dioses ajenos delante de mí, número 1. Número 2, no te harás ídolos. El ídolo de este joven, mi querida familia, lo que más amaba eran sus riquezas. Por eso se entristeció. Lo que Jesús estaba dándole a entender a este joven cuando le dijo, ve y vende todas tus riquezas, le estaba diciendo, arrepiéntete de tu idolatría. Arrepiéntete porque has puesto dioses ajenos delante del verdadero y único Dios. Claro, has cumplido esto, no has mentido, has sido bien con tu familia, no has robado nada, nunca has hecho ninguna mentira, no has matado a nadie, qué bueno. Pero déjame decirte que eso no es suficiente. Te has acercado a mí con sinceridad y con humildad, pero déjame decirte que la sinceridad y la humildad no es suficiente. Necesitas que Cristo justifique tu vida. Porque si has fallado uno de todos estos mandamientos, es como si no hubieras cumplido ninguno. Y entonces Jesús le lleva a este joven a pensar. No le dice, ¿ya cumpliste el primero? ¿No tendrás ningunos dioses ajenos delante de mí? ¿Ya cumpliste el segundo? ¿No te harás ídolos? Jesús no le hace esa pregunta. ¿Qué le hace la pregunta que le dice Jesús? Bueno. Entonces ve y vende todo lo que tienes. Y la reacción de este joven nos muestra que no había cumplido el mayor mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todo tu corazón. Las posesiones de este hombre se volvieron su Dios y por eso Jesús le dice, ve y véndelo. Si eres capaz de venderlo, entonces has cumplido la ley. No tienes ídolos, amas a Dios por sobre encima de todas las cosas, pero no pudo vender las cosas. Tristemente este joven no fue capaz de obedecer el llamado de Cristo. Dice el versículo 22, oyendo el joven esta palabra, se fue ¿cómo? Triste porque tenía muchas posesiones. Imagínate una persona que sabe que necesita ser salva. Imagínate una persona que moralmente es buena. O dice, wow, nunca le he visto hecho mal a nadie. Imagínate ese tipo de persona. Pero todavía no reconoce a Cristo como Salvador. Y tú sabes que necesita arrepentirse y poner su fe en Cristo para ser salvo. Y se acerca con humildad, se acerca con sencillez. Pero tiene una idolatría. Llámese plata, llámese trabajo, llámese familia, llámese sexo, llámese lo que sea. Tiene una idolatría esa persona. Y le dices, tienes que dejar esto. Arrepiéntete de esto y sigue a Cristo de manera genuina. Y se ponen tristes. ¿Cómo así que tengo que dejar esto? Eso es un buen indicativo, eso es una buena evidencia que no han entendido y no han abrazado el evangelio por fe. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Cuántas veces en la Biblia dice que la gente escuchó las buenas nuevas y hubo gran gozo? Debe generar gozo en el corazón de la persona de decir, gracias Señor, no me había dado cuenta que tengo que dejar todo eso para ser salvo, pero tú abriste mis ojos. Tú me has dado vida para sentir y entender que eso no lo necesito más, te necesito solamente a ti. Pero tristemente este joven no quiso dejarlo. Y esa tristeza realmente revela su esclavitud. Él estaba esclavo.
Este joven no era libre y lo sabía, pero también le estaban dando la llave. ¿Y qué hizo él? No, yo no la quiero. Jesús le dio todo, se lo puso ahí. Reconoce, te estoy mostrando cómo está tu corazón. ¿Y qué hace el joven? No, pero es que yo prefiero seguir así. Pero como que también quisiera no seguir así. ¿Qué voy a hacer? Y es la realidad de muchas personas en el día de hoy. O sea, tú le puedes compartir el evangelio de principio a fin, lo entienden, pero si ellos deciden no arrepentirse, si ellos deciden no abrir su corazón y reconocer que lo que ellos piensan que es bueno, que lo que ellos piensan que es cumplir con la palabra de Dios es suficiente, déjame decirte que así como este joven rico, va a llegar un momento que van a estar con tristeza, porque van a oír la palabra y no va a haber gozo en su corazón. No va a haber luz de brillo y gloria, va a haber oscuridad. Y eso es algo que tú y yo no podemos controlar. La salvación es del Señor. Este hombre estaba buscando la vida eterna. Él la estaba buscando. Pero pareciera que amara más las posesiones que la vida eterna. Estaba buscando la vida eterna, pero pareciera que apreciara más su idolatría por las riquezas que adorar al único y verdadero Dios. Y solamente porque amó más a las riquezas, solamente porque su idolatría por las riquezas eran más grandes que amar a Dios, eso lo llevó a la perdición. Lo llevó a la perdición completamente. Por eso en el día de hoy, mi querida familia, la tristeza al oír el llamado de Cristo es evidencia de que tal vez ese corazón no ha entendido qué es la vida eterna. Si hay tristeza en el corazón cuando se presenta el evangelio, es que no han entendido la gran necesidad que tienen de ser salvos. Si hay tristeza en el corazón, es que no han entendido que el pecado en esos corazones los ha llevado a llenarse más de el momento en que el Señor va a hacer justicia. Porque no quieren abandonar el viejo estilo de vida. No quieren abandonar sus ídolos, no quieren abandonar el pecado, no quieren empezar a vivir como para Cristo. Pero si hay gozo, déjame decirte que esa personita nunca se va a alejar del Señor. Y eso es un buen indicativo de decir, ¿sabes qué, Señor? Tú has hecho la obra en esta persona, ha escuchado tu mensaje, has puesto la disposición en su corazón, no ha dicho qué más tengo que hacer, sino se ha rendido y ha dicho, no puedo hacer nada, te necesito a ti. Bien lo decía un predicador, Paul Washer, y él decía, lo único que yo puedo aportar para mi salvación es mi pecado. No puedo hacer nada más. Vengo sucio, vengo, Señor, lleno de todas estas cargas. Vengo, Señor, arrepentido, porque solamente tú me puedes sanar, porque solamente tú me puedes salvar, porque solamente tú me puedes levantar, porque eres tú el único que me puede sacar del lodo cenagoso, porque eres tú el único que puede lavarme con tu preciosa sangre y hacerme blanco y puro como la nieve. Pero este joven no se dio cuenta de eso. Yo creo que si hubiera mantenido esa conversación así con Jesús, ese también lo cumplí, ese también lo cumplí. Hubieran llegado a este también de amarás a tu Dios. Sí, yo también amo a Dios. ¿Cuántas personas en el día de hoy dicen que aman a Dios? ¿Qué Dios amarán? Yo no lo sé. Pero cuando Dios les dice deja estas cosas y no lo hacen, muestran realmente que no hay un amor profundo y verdadero por el Dios de Isaac, Abraham y Jacob, el Dios de la Biblia. Mi querida familia, el corazón no puede estar dividido entre Cristo y los ídolos. Thomas Watson decía, ¿Él reina en tu corazón o no está ahí? Si Jesús no reina en tu corazón, no está en tu corazón. Así de sencillo. No hay espacio para dos, no hay espacio. Dice, da un momentico aquí a la silla que hoy quiero poner a mi familia primero, Señor. La otra semana nos vemos. Si eso está pasando, no hay una verdadera entrega en tu corazón para el Señor. Señor, hoy no, es que tengo que trabajar. Hoy no, este mes no te voy a buscar, Señor, porque es que necesito la platica, necesito el trabajo, para las vacaciones, qué sé yo. Nos vemos en 1 o 2 mesecitos. Nos vemos después del verano, Señor. Si Jesús no reina en tu corazón, realmente no está ahí. Claro, te has acercado a Él con sinceridad. Te has acercado a Él con humildad. Pero no lo has puesto como la parte esencial de tu vida. Dice, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma. Con todo.
No dice más o menos o de vez en cuando con todas tus fuerzas. Aún si tengo que venir, Señor, arrastrado del dolor por la aflicción física que pueda tener, aquí estoy, Señor, porque tú eres mi Dios y porque te amo. A pesar del cansancio, de las ocupaciones, las responsabilidades que pueda tener en el mundo, Cristo debe siempre tener el primer lugar. No podemos dividir nuestra fidelidad al Señor con otras cosas. Eso era lo que estaba haciendo el joven rico. Sí, Jesús, te necesito, pero también necesito mis riquezas. ¿Cómo así que las venda? No, entonces no te necesito a ti, yo prefiero quedarme con mis riquezas. Jesús, te necesito a ti y necesito estas cositas, bendiciones y cositas de día a día. Y después Jesús, no, me necesitas solamente a mí. No, entonces yo prefiero esto. Y es la triste realidad de muchas personas. Dice la palabra de Dios, nadie puede servir a dos amos. Jesús le estaba ayudando a este joven rico a abrir los ojos por medio de la ley, el mandamiento. Les dijo, sí has cumplido todos estos, pero recuerda que no has cumplido el primero y el segundo. Tienes ídolos y no amas a Dios con todo tu corazón. En otras palabras, no has cumplido nada de la ley y por eso necesitas la salvación. No hay nada que tú puedas hacer. Me necesitas a mí. ¿Qué le dijo él? Vende todo lo que tienes y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Ven y sígueme. Y la pregunta para ti y para mí es esa también. Porque todos podemos caer en cierto tipo de idolatría. Y en tu vida tal vez hay muchas cosas que puedan llegar a ser ídolos. En tu vida hay muchas cosas que puedan llegar a quitarle el lugar al Señor de tu corazón. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Dios a lo largo del Antiguo Testamento, ¿o no? En el desierto, en Babilonia, en Asiria, después volvieron a Jerusalén. Una y otra vez quitaron a Dios de su lugar. Es lo que muchas personas viven en el día de hoy. Y uno dice, no, yo no tengo ídolos porque es que yo ya quité todas las estatuas de mi casa, porque es que de la tradición que yo venía, tenía las medallitas y las figuritas de oro y las figuritas de madera. Yo ya no tengo nada de eso, yo ya no soy una persona idólatra. Pero este relato del joven rico nos muestra que solamente porque no hayan estatuas dentro de tu casa significa que ya no seas una persona idólatra. Mire lo que este joven estaba teniendo como su ídolo. No solamente era las riquezas o el dinero, era el éxito, el amor, el trabajo, la familia, el poder, la aprobación. Eran cosas que estaban manteniendo a esta persona lejos de la verdadera salvación. Estaba él a un punto, pero ¿qué pasó? Él no quería soltar, él no quería dejar. Y así en el día de hoy tú y yo podemos también caer en ese mismo tipo de idolatría. ¿Cuántas personas son idólatras del éxito? Wow, que el aplauso público, que se den cuenta de lo que yo he hecho. Aún dentro de círculos cercanos, dentro del trabajo. El trabajo se vuelve el Dios de las personas y terminan completamente consumidos, destruyendo familias completamente. No, es que mira, es que necesitamos esto para la casita, pero me salió el primer turno, segundo turno y tercer turno y tengo otro cuarto trabajo. ¿Será que pronto podemos ver no solamente los domingos y los hijos y la esposa? Nunca ven al marido, nunca ven al papá. ¿Por qué? Porque el trabajo se volvió un ídolo. Se les olvidó las promesas del Señor cuando dice, Señor, por favor, no me hagas rico para que no me olvide de ti, pero no me hagas pobre, no sea que cometa iniquidad. Déjame confiar en ti, Señor. Esa es una persona que depende del Señor, no de su ídolo, el trabajo, de las riquezas. Una persona que siempre está buscando el éxito y piensa poner otras cosas y sus propias habilidades, está dependiendo de sí mismo y pone el sí mismo, pone el yo como su Dios. La aprobación, el poder, la familia. Hay una lista larga, hay un libro incluso que se llama los ídolos del hombre o algo así, tengo que buscarlo y les comparto, pero él habla de cosas pero tan comunes que tú y yo pensamos que no son idolatría, y cuando empezamos a exponer toda la palabra de Dios y cómo reaccionamos ante ciertas situaciones nos muestran que muy seguramente hay ídolos guardados aquí adentro. Bien lo decía Juan Calvino, el corazón del hombre es una máquina de ídolos.
completamente. Tú y yo en el día de hoy estamos en un cuerpo caído, un cuerpo pecaminoso, mente y corazón que, claro, en algunos momentos espiritualmente está viva y fuerte y busca a Dios, pero otros momentos bajos en los que decimos, uy, ¿qué me pasó? ¿Qué me pasó, Señor? Y gracias a Dios por la salvación, por su misericordia en Él. Todos los días hay una misericordia nueva. Pero tú y yo tenemos que tomar una decisión radical de seguir a Cristo con todo nuestro ser. Si tú te has dado cuenta que el éxito, el dinero, el amor, el trabajo, la familia, el poder, la aprobación, se han vuelto cosas que piensas que eso te puede dar lo que Dios no te puede dar, es un ídolo. Si estás buscando tu identidad, si estás buscando seguridad, si estás buscando propósito en todas estas cosas, se ha vuelto un ídolo. Pero ante todo, si estás buscando la salvación en todo esto, déjame decirte que estás buscando en el lugar equivocado. Este joven, mi querida familia, se le presentó todo, se lo mira, esto es lo que tú estás haciendo, Cristo es lo que necesitas. Y este joven ahora teniendo toda la verdad clara, teniendo su corazón expuesto a la verdad bíblica, a lo que realmente es bueno, a lo que realmente es cumplir la ley de Dios que es imposible, y por eso necesita a Cristo, este joven ahora tenía que tomar una decisión radical después de ser confrontado con su pecado. Tenía que tomar una decisión radical y la respuesta que él diera iba a determinar si iba a recibir o no la vida eterna. Mi querida familia, el llamado de Jesús al joven rico no era que se hiciera pobre. Muchos dicen que no, es que para que se volviera pobre y se volviera humilde. Él fue con humildad. Y él después más adelante hace, es difícil para un hombre rico entrar en el reino de los cielos, es difícil, pero no imposible. Pero todo este pasaje no nos habla de la humildad, nos está hablando de algo más profundo, de despojarnos de toda iniquidad, de decir, Señor, solamente en ti está mi salvación para entrar por la puerta angosta. Y la otra semana vamos a hablar un poquito del pasaje del camello y el ojo de la aguja. Pero necesitamos entender toda esta parte primero, porque es que el llamado de Jesús al joven no era que se hiciera pobre. Y a veces se malinterpreta este pasaje. No era que se hiciera humilde, él ya se había hecho humilde y se presentó hincado hasta de rodillas, sino muchas personas habían hecho eso con Jesús. El llamado de Jesús al joven rico era que se arrepintiera de su idolatría. Y cuando hablamos del camello entrando por el ojo de la aguja, no es que tengo que soltar cositas y decir, ay, es que esto no lo necesito para ir al cielo, esto tampoco es, Señor, hincado y totalmente postrado ante ti, porque nada soy y te necesito, Señor. Solamente por ti puedo entrar por esta puerta angosta. El llamado a la salvación, el llamado para la vida eterna está en el arrepentimiento. En el caso del joven rico era un llamado al arrepentimiento a su idolatría. Era un llamado de encontrar su verdadero gozo en Cristo. Pero tristemente este joven se entristeció y nos hace pensar en nuestras propias vidas. Si todavía existe alguna pregunta en tu corazón sobre la eternidad, así como la de este joven, no salgas triste, así como él se alejó del Señor. Si todavía hay preguntas en tu corazón, ven a Cristo. Deja tus ídolos atrás, arrepiéntete de tus pecados, abraza la gracia del Señor, abraza su misericordia y abraza su perdón, porque eso es más que suficiente. Pero tienes que preguntarte día tras día, ¿qué es lo que te impide seguir a Cristo con todas tus fuerzas? ¿Qué es lo que te impide seguir a Cristo con toda tu alma? Con todo tu ser, con toda tu mente, con todo tu corazón. ¿Qué es lo que te impide comprometerte y seguir al Señor con esa convicción? Porque creo que nadie en este mundo ha podido seguir al Señor con todas sus fuerzas, con toda su alma, con toda su mente y con todo su corazón. A veces hay fuerzas, pero no hay corazón. A veces el espíritu está fuerte, pero no hay fuerzas. A veces hay corazón, pero no hay espíritu. Sí, apasionado por ti, Señor, quiero hacer todas estas cosas para ti, pero en mis propias fuerzas, no bajo el poder del Espíritu Santo. La pregunta entonces es seria. ¿Qué te impide seguir a Cristo? Con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y para hacer la pregunta más difícil, más bien es, ¿qué cosas no estarías dispuesto a dejar si Jesús te lo pidiera? Si Jesús llegara en este momento, así como aquel joven rico y te dijera,
deja esto y sígueme, ¿será que le dirías que sí? Con gozo, con alegría, decir, sí, Señor, eres tú lo único que necesito. ¿O responderías como este joven rico, con tristeza, porque tenía muchas posesiones, porque tenía muchas, y llenen ustedes en el vacío? En el caso del joven rico fueron las riquezas, pero yo no sé qué tengas en tu corazón. Yo no lo sé, solo el Señor lo sabe, y solamente tú lo sabes. Pero si hay algo que no estés dispuesto a dejar, dile al Señor que te muestre el brillo de su gloria. Si hay algo que pienses que sea más grande y muy difícil para dejar, dile a Cristo que te muestre su grandeza y sea el que cautive tu ser y reconozcas cada vez más que Él es mayor, que Él es más que suficiente, que cualquier cosa, cualquier persona a la que te quieras aferrar no se compara, porque Cristo es mejor, porque solamente en Él está la salvación, porque solamente en Él está el perdón, porque solamente en Él está toda la vida eterna. Cristo y solo Cristo, solamente Cristo es la salvación. Mi sinceridad no es suficiente, mi humildad no es suficiente, mi bondad no es suficiente, mi justicia, mi moralidad no es suficiente. Solo Cristo es suficiente, porque nunca llegaré yo a ser capaz de cumplir lo que Cristo cumplió por mí. Varón perfecto, dice la Biblia, el único que cumplió a cabalidad cada uno de los puntos de la ley de Dios, para que tú y yo pudiéramos entonces poner nuestra fe en Él y ser justificados. Es decir, que cuando tú y yo nos presentemos al trono y seamos juzgados y vean, pues aparentemente cumplió todas estas cosas y más, pero de corazón no lo hizo. Y después llegue Cristo Jesús y diga, yo respondo por Él y cumplí, no solamente de manera pública, sino también de corazón. Y Él puso su fe en mí. Esta persona ahora es justificada en la presencia del Señor, para poder entrar entonces al trono de la gracia y decirle al Señor, solamente, Señor, un momento en tu presencia fue suficiente para rescatarme de una condena eterna. Solamente una conversación, una sola palabra, aquel momento, Señor, que destruiste mi corazón, aquel momento, Señor, que rompiste esa roca dura que tenía ahí. Y como dice Jeremías, y después pusiste un corazón de carne, un corazón que siente, un corazón nuevo. A partir de ese momento, mi Señor, entendí verdaderamente lo que significa tener la vida eterna. Así que con eso en mente vamos a orar. Y donde tú estás, yo te invito que puedas apartar este momento y le digas, Señor, gracias. Gracias, bendito Rey, por hablar a mi vida, por hablar a mi corazón, por traerme a este lugar en el día de hoy.